Ok, nuevamente damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas, tanto en Facebook, en YouTube, como también en Zoom. Bienvenidos, amigos, hermanos, todos son bienvenidos, especialmente a nuestro invitado especial, a Wilber Aguilar, hermano que está predicando para nosotros hoy desde México. Bienvenido, hermano, que Dios le bendiga, lo llena de sabiduría y todos estamos contentos de poderlo escuchar. Bienvenidos a todos, hermanos y amigos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Estamos invitando también para el próximo sábado al pastor Daniel González desde España. Una hermosa predicación también. Todos están bienvenidos y invitados también para el próximo sábado. Mis queridos hermanos, vamos a orar. Querido Padre, ahora vamos a la siguiente parte, que es escuchar el mensaje que tú has puesto en el corazón de nuestro querido hermano Wilber. Sé con él, Señor, úsalo y que sean tus palabras que impacten nuestro corazón. Lo ruego en el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Tengo el gran privilegio de presentarles, mis queridos hermanos, a Wilber Aguilar. Querido Wilber, realmente yo ya no nos conocemos, pero ahora vamos a tener la oportunidad de vernos y de participar de este sermón. Y quiero agradecerte por estar con nosotros, querido Wilber. Y antes de comenzar, quisiera solo si nos hablas un poquitito bueno, ya anuncié que eres de México, sé que eres casado, pero algo que quieras compartir con nosotros para familiarizarnos un poco. El tiempo que sigue es para ti, querido Will. Perfecto, estimado pastor, muy buenos días por allá con ustedes. Buenas tardes, aquí está cayendo el sol, estamos a punto de recibir el bello día del Señor, el santo día del Señor. Mi nombre es Wilber Aguilar, casado con 3 preciosas hijas también. Tengo por acá, tengo el privilegio, Dios me ha dado la bendición de tener 3 hermosas hijas. Recién bautizado, fíjese que tengo apenas 10 años, no tengo mucho en el evangelio. Voy a cumplir en enero. En enero del 2022 cumpliré los 10 años de bautizado. A ver, en otra ocasión posiblemente les cuento mi historia completa del testimonio de cómo Cristo me alcanzó. Ya saben que Cristo nos busca siempre, nos anda buscando y buscando y nosotros corriendo y corriendo, pero Él no se cansa de buscarnos. Gracias a Dios por eso, que Él nunca se cansa y nos alcanza. Pues quiero agradecer mucho la invitación. Es un privilegio para mí siempre compartir la palabra de Dios. Es un gozo, me llena de gozo siempre leer la palabra, y sentir la palabra. Quiero hacerles una aclaración, prevención, para que estén prevenidos. Soy del norte de México, de la parte de Sinaloa. Por acá se nos conoce como los norteños. Quien conoce un poco México, conocerá Chihuahua, Sonora, Sinaloa. Esas partes se nos conoce por ser gente un poquito fuertes para hablar. Y ciertamente así somos. Cuando yo hablo y cuando me emociono, no se vayan a asustar. No estoy regañando a nadie, simplemente estoy sacando lo que de mí estoy sintiendo. Es una forma en donde la predicación del evangelio yo la siento, hermanos. Y al sentirla, posiblemente, no sé, por allá estamos un poco lejos, estamos retirados y tenemos diferentes culturas, aunque sé que hay muchos latinos por ahí con ustedes también. Y los latinos somos así, somos expresivos. Lo que decimos y lo que sentimos va de acuerdo con lo que proyectamos, con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con todo. Así es que, pues espero no ofender a nadie, hermanos y hermanas, por la forma en cómo soy muy abierto, muy transparente, y lo que siento trato de decirlo, no me quedo con ello guardado. Así es que, pues usted dirá, pastor, si iniciamos con este preciosísimo tema,
que Dios ha preparado para todos nosotros el Adelante, día de hoy. querido Wilber, el tiempo es para ti. Perfecto. Gracias, Pastor Roberto. Muy bien, pues vámonos entonces ahora sí a estudiar la palabra de Dios. Quiero decirles que en lo personal considero que este mensaje es un mensaje urgente que tenemos que tener conciencia cada uno de nosotros con respecto a lo que vamos a estudiar, con respecto a lo que vamos a analizar de la palabra de Dios. Y el versículo de esta mañana se encuentra en Mateo 24, los versículos 40 y 41. Y habla peculiarmente o específicamente de cómo dos personas estarán en el campo, una será tomada y la otra será dejada. Y dice también el otro versículo que estarán también moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Eso es lo que habla en esencia estos dos versículos, el 40 y el 41. Hermanos, hay en YouTube, hay mucho acceso a la información ahorita, hay mucha información, pero en ese infinito mundo de las redes sociales debemos tener mucho cuidado en qué voz escuchamos, a quién prestamos atención. Y les voy a decir por qué. Porque hay mucha tergiversación de la palabra de Dios y con un versículo se van formando denominaciones o religiones que tergiversan la palabra de Dios. Hay mucho material en las redes, en los medios digitales, que hablan del rapto secreto, que hablan de que la iglesia del Señor va a ser tomada y llevada y pasar con Dios mientras aquí se lleva a cabo la gran tribulación. Y uno de los versículos predilectos que toman para decir que esto será así, son estos versículos especialmente. Y esta mañana quisiera que estudiáramos a profundidad, pero para estudiar a profundidad necesitamos estudiar el contexto de los versículos. Siempre necesitamos, cuando vayamos a tomar un versículo de la Biblia, conocer cuál es el contexto. Y esta es la forma apropiada de estudiar la Biblia, por medio de un tipo de estudio que se llama hermenéutica, que nos ayuda a darle la explicación de la Biblia, pero con la misma Biblia. Por lo tanto, hoy vamos a analizar qué nos está tratando de decir Jesús, porque son palabras de Jesús las que están aquí en estos versículos, y cuán importantísimo es que entendamos este tema. Sumamente importante. Pues bueno, vamos a iniciar entonces con este precioso tema, pero antes los invito a que inclinemos el rostro para pedir la iluminación de Dios. Oremos. Bendito Padre, vamos a abrir tu palabra para estudiarla, para escudriñar en ella, Señor. Rogamos, mi Dios, para que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mí. Usa, Padre, mis labios. No quiero hablar palabras de hombres, sino que toda palabra que fluya a través de mí venga de tu Espíritu Santo, y asimismo ponga el entendimiento en los hermanos que van a estar escuchando en el otro lado del mundo, Señor. Amén. Gracias a que tú has puesto tecnologías para que se siga predicando el evangelio por toda nación, tribu, lengua, Señor. Gracias a eso podemos estar conectados en diferentes partes del mundo. Te ruego que tu Espíritu Santo llegue también a esas personas que habrán de escucharlo en este momento, también los que están conectados por las redes sociales y que posiblemente más adelante escuchen lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Quedamos en tus manos, Padre. Dirígenos tú, por favor. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a entender el contexto que está alrededor de los versículos 40 y 41 de Mateo 24.
Para empezar, ustedes saben que Mateo 24 es un capítulo profético, escatológico, que habla acerca de la segunda venida de Jesús. Pero un dato peculiar es de que en los primeros versículos, es decir, en el versículo 3 de Mateo 24, les dice Jesús a sus discípulos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El mensaje que Jesús les dio, se los dio a sus discípulos. Este mensaje está dirigido a los siervos de Dios, a los discípulos de Dios. Nosotros debemos poner mucha atención en qué es lo que Jesús nos quiere decir con este mensaje. Vamos a prestar atención con lo que está determinado en Mateo 24, 40 y 41 y todo su contexto. Le decía que es un contexto profético y que habla específicamente de la segunda venida de Jesús. Son profecías escatológicas. Pues vamos a iniciar antes de los versículos 40 y 41. Está los versículos 32 al 36 de Mateo 24. Prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, versículos 32 al 36 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando estos versículos? Nos está hablando del fin de los tiempos. Al final de los tiempos, nos está proyectando para el final de los tiempos y nos dice que iban a suceder una serie de acontecimientos antes de que viniera lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Versículos 39, 37 al 39. Leíamos anteriormente del 32 al 36 y que nos decía que esto apunta al fin de los tiempos. Bueno, al fin de los tiempos, ¿qué va a pasar? Versículos 37 al 39 de Mateo 24 es el que estamos leyendo. Dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, aquí está la clave de lo que acontece en los versículos 40 y 41. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Y qué pasó en los días de Noé? Para poder entender a qué está haciendo referencia Jesús en los versículos 40 y 41, que dice que van a estar dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, estarán dos en el molino, uno será tomada y la otra será dejada. Pero el contexto, ¿qué nos dice? Nos dice que esto apunta al final de los tiempos y el final de los tiempos va a acontecer como aconteció en los días de Noé. ¿Y qué aconteció en los días de Noé? ¿Qué fue lo que no entendieron los antediluvianos? De lo cual nos está queriendo advertir Jesús en los versículos 40 y 41. Vamos a la palabra de Dios y solo la palabra de Dios es la que nos va a dar el entendimiento, nos va a explicar. Regresémonos al primer libro de la Biblia, que es Génesis, para estudiar acerca de lo que aconteció. Vamos a ponerle un separador aquí. Y vamos al capítulo número 6, porque son dos cosas interesantes. La primera dice, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, el capítulo 6 y el versículo 5
como en los días de Noé. Hay algo que mucho se nos ha predicado acerca de los días de Noé, y lo que más se resalta es, y vio Jehová, dice el versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La situación espiritual, moral, en la que se encontraban los antediluvianos es de que los pensamientos, ya no solamente las obras, sino los pensamientos eran de continuo encaminados al mal. Eso es uno, nomás lo dejo por ahí como un dato de qué estaba aconteciendo en los días de Noé. Pero lo que vamos a resaltar de los días de Noé se encuentra en el capítulo 7 y el versículo 4. Porque el capítulo 7 y versículo 4, Dios les dice a Noé que hará llover. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 7 y versículo 4 de Génesis. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra y a todo ser viviente que hice. Así le dijo Jehová a Noé. Le dijo que después de 7 días iba a hacer llover por 40 días y por 40 noches. Así pues, el versículo 7 al 9 dice lo siguiente. Leíamos el versículo 4 hace un momento. Vamos a leer ahora el versículo 7 al 9 de Génesis 7. Dice así: y por causa de las aguas las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Le dijo Dios a Noé que iba a llover después de 7 días, que iba a llover 40 días y 40 noches. Entonces Noé entra al arca, y junto con él entraron de sus familiares solamente su esposa, sus hijos y sus nueras, las esposas de sus hijos. Fueron todos. Y entraron los animales puros e impuros en las parejas que ya sabemos. Ya están dentro del arca. Versículo 10 dice así: y sucedió que al 7º día, es decir, duraron dentro del arca 7 días y no llovía. 7 días y no llovía. Pero pasados los 7 días, dice que, y sucedió que al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Así acontecerá en la última generación, como pasó en los días de Noé. Resumen, ¿qué pasó en los días de Noé que necesitamos nosotros urgentemente entender hoy en día? Que la puerta de la gracia estuvo abierta. Noé entró, pero duró 7 días dentro del arca, y los que estaban afuera del arca no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Que ya su sentencia estaba echada. ¿Por qué? Porque dice el versículo 16 de Génesis 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, hablando de los animales que entraron, como lo había mandado Dios. Y esta es la parte interesante. ¿Qué dice al final del versículo? Y Jehová cerró la puerta. Y eso fue lo que no entendieron los antediluvianos. ¿Qué fue lo que no entendieron?
que ya había dos grupos, los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera del arca. No entendieron que ya estaban perdidos porque lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. La puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y esa puerta la cerró Jehová. Y quedaron dentro del arca Noé y su familia, y fuera del arca toda la demás población. Todos. Y se dieron cuenta que ya estaban perdidos hasta que vino el diluvio. Fueron corriendo a tocarle a Noé y decirle, ábrenos la puerta, pero Noé no podía hacer nada, porque Noé no fue quien cerró el arca. La cerró Jehová. Entonces, ¿de qué está hablando el contexto de los versículos 40 y 41 de Mateo 24? ¿Cuál es el contexto? El contexto es el tiempo de gracia que el mismo Dios dijo, no contenderé con los hombres, sino que serán sus años 120 años. ¿Verdad? Eso fue lo que no entendieron. Que una vez que Jehová cerró la puerta, ya se había dictado sentencia. Y los que estaban dentro ya estaban salvos. Y los que estaban fuera ya estaban perdidos. ¿Y cómo podemos reafirmar que ese es el contexto apropiado de Mateo 24, 40 y 41? Pues vayámonos, porque pudieran refutar y decir, es que ahí dice clarito. Pues sí, en las versiones de inglés dicen taken y en las versiones taken y left. En las versiones de español dice tomado y dejado. Entonces ellos pueden decir, es que ahí dice con claridad que uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el rapto. Pues vamos a la Biblia y que la Biblia nos enseñe qué es lo que está queriendo decir. Resulta que si vamos a Mateo 24 y buscamos la palabra que está escrita ahí en el original, ustedes saben que Mateo está escrito en griego y la palabra que se usa donde dice entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La palabra para tomado que se usa ahí, el original, es paralambenetai. Paralambenetai, que en inglés lo traducen como taken. Pero la misma Biblia la usa esas palabras en otras partes y vamos a ver qué es lo que significa ser tomado de acuerdo a la Biblia. Vámonos a la Biblia y solo a la Biblia. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 30 y versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 30 y el versículo 5. Dice así. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue tomada de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. La palabra que está aquí para cautivas es paralambenetai. Estaban tomadas, sí, estaban tomadas paralambenetai, pero estaban tomadas cautivas. Hay otro, segundo libro de Reyes, 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y dicen los versículos 9 y 10. Dice así. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Fue
Paralambenetai Samaria, pero fue tomada porque antes de eso fue rodeada por 3 años para tomarla en cautiverio. Dice el versículo 10, y la tomaron al cabo de 3 años. En el 4º año, dice el 9, en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º, o sea, el rey dijo Israel, la sitió, es decir, la rodeó, y después de rodearla, la tomó, pero tomarla es tomarla en cautiverio. Esa es la palabra paralambenetai. Ser tomada, sí, pero en cautiverio. Ahora, dice también que uno será tomado y el otro será dejado. Left. La palabra que está aquí en original es afietai, A-P-H-I-E-T-I, afietai. Esta palabra, que en inglés se traduce como left, la podemos encontrar en Lucas 7:47. Y esto es como la Biblia nos da la explicación, nos dice y concuerda perfectamente con el contexto que estábamos analizando, que el contexto era el fin del tiempo de gracia. Lucas 7, versículo 47. Dice la palabra de Dios así: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son afietai, porque amó mucho, mas aquel a quien se le afietai poco, poco ama. ¿Qué significa entonces ser dejado? Afietai es ser perdonado. Por lo tanto, el contexto de Mateo 24, versículos 40 y 41, nos está hablando del fin del tiempo de gracia y nos dice que al final de los días va a suceder como sucedió en los días de Noé. ¿Y qué sucedió? Que Jehová cerró la puerta, y cuando Jehová cerró la puerta, no se dieron cuenta. Eso es lo importante de lo que debemos estar atentos nosotros, porque van a estar 2 personas tranquilamente caminando por la plaza, y uno va a ser paralambenetai y el otro va a ser afietai, simbolizando que uno es tomado cautivo para perdición, echado al fuego, y el otro es perdonado para la vida eterna, pero no se van a dar cuenta. Y el que fue tomado cautivo va a continuar su vida normal. Va a andar bebiendo, casándose, dándose en casamiento de manera normal, sin saber que el tiempo de gracia terminó. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque estamos aún a las puertas ya, hermanos. Estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y necesitamos entender lo que Jesús nos quiere decir. Ahora, poniendo este contexto claro, Jesús quiere ampliar para que entendamos mejor la importancia de estar preparados, porque este mensaje se los estaba dando Jesús a sus discípulos y le dice: mirad que nadie os engañe, estén preparados. Y dice más adelante aquí en Mateo 24 que vendrá esa parte de lo que estamos leyendo, va a suceder como ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta, y por eso dice velad y estar atentos. Y para poder entender la importancia de esto, todavía Jesús, dando continuidad a este tema, nos relata una parábola en Mateo 25. Ahorita estudiamos la Biblia por capítulos y podemos caer en el error de separar temas porque es un capítulo diferente, pero cuando se escribió originalmente no había separación, todo era corrido.
Y para que quede claro, empieza el capítulo 25 diciendo, entonces, haciendo referencia de que, de acuerdo a lo que estoy diciendo, dice Jesús, entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. Y aquí debemos de prestar mucha atención, porque esto es lo que espera Jesús de sus discípulos. Ya les dijo que al final de los tiempos, cuando ya se acerque su venida, va a acontecer como sucedió en los días de Noé. ¿Y qué sucedió? Que la puerta de la gracia se cerró. Y se cerró y quedaron unos adentro y otros afuera. Así va a suceder al final de los días. Y nos dice a nosotros, nos dice a la última generación, nos dice, ese momento va a ser como las 10 vírgenes. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a estudiar la Biblia, que sea la Biblia la que nos dice en qué debemos estar prestando atención nosotros hoy en día, no mañana, hoy. Hoy debemos tener conciencia de esto. Dice de la siguiente manera, versículos del 1 al 4, voy a resumir rapidito. Dice que tenían un propósito las 10 vírgenes. Las 10 estaban esperando la venida del novio, pero dice que un grupo era insensatas y la otra era prudente. Así nos la separa y nos hace la categoría. Y específicamente nos dice que unas de ellas, las más prudentes, tomaron aceite para sus vasijas juntamente con las lámparas y se introduce entonces un término que es el aceite, un símbolo. Este símbolo, el aceite, de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 13, que nos dice cuando Samuel unge con aceite a David para que después llegó a ser el rey David, dice que a partir de ahí el Espíritu Santo estuvo con David y le acompañó. El aceite en toda la Biblia hace referencia o es un símbolo que nos muestra o que nos quiere hablar acerca del Espíritu Santo. Así pues, estos dos grupos de personas, unas fueron prudentes y otras fueron insensatas, y las prudentes tomaron aceite, es decir, se llenaron del Espíritu Santo. Ahora, los versículos 5 al 7 nos dicen lo siguiente, que el esposo se tardó, cabecearon todas y se durmieron todas. Las 10, se durmieron las 10. Nos dice el 6, y a la medianoche se oyó el fuerte clamor, aquí viene el novio, salgan a recibirlo, ahí viene el novio, ya ese es el novio que estaban esperando. Ya venía. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Nos dice específicamente estos versículos que antes de dormirse ya estaban preparadas las que se iban a preparar. No sé si tú estás esperando a que el sueño caiga sobre todo el pueblo de Dios, entonces no se den cuenta, no nos demos cuenta de nada, porque dice las 10 se durmieron, todas, pero la preparación se hizo antes de dormirse. Para cuando ya anunciaron que venía el novio y despertaron, es como si de repente se empezara a proclamar por todo el mundo entero diciendo, Cristo viene pronto, está ya a las puertas, prepárate, temedle a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el mar, los cielos, las aguas, todo, adórenle a él. Cuando venga ese fuerte pregón, entonces las 10 vírgenes se van a despertar, pero ya para cuando se despierten se van a dar cuenta que su preparación antes de haber quedado dormidas no fue suficiente. No tomaron aceite extra, no lo tomaron.
Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Presten atención, dice. Viene el fin del tiempo de gracia, que ni aún los ángeles saben cuándo va a suceder esto. Pero viene y va a suceder de esta manera. No se van a dar cuenta. Pero ahora yo te digo a ti, a mis discípulos, a mis siervos, yo te digo, prepárate. ¿Cómo? Toma del Espíritu Santo para que cuando llegue ese periodo, porque va a llegar y se van a dormir las 10, cuando llegue ese periodo y cuando venga el fuerte clamor y digan, ya viene Jesús, tu preparación sea la apropiada. Ahora, hay un periodo, así como fueron 7 días en el tiempo de Noé, hay un periodo, no dice Mateo 25 cuánto es el periodo, solamente dice que dieron el anuncio de que venía el novio, pero no llegó el novio. Dieron el anuncio. Entonces salieron y arreglaron sus lámparas y la mitad que no estaba preparada le dijo a la que sí está preparada, hey, dame de tu aceite. Y le dijeron las prudentes, para que no nos falte ni a ustedes ni a nosotras, vayan ustedes y compren más aceite. Pero cuando se fueron a comprar de ese aceite, llegó el novio. No llegó cuando anunciaron que venía, no. Cuando se dio el anuncio que venía el novio, no llegó en ese momento. Solamente se dio el anuncio, ahí viene el novio. Prepárense, ahí viene el novio. Y mientras se fueron a buscar el aceite, porque no tuvieron la precaución de prepararse antes, entonces llegó el novio. Versículo 10 dice así, pero mientras ellas, del capítulo 25 de Mateo, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y de igual manera a como sucedió en los días de Noé, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Igualito. ¿Y qué pasó ahí? Un grupo quedó dentro y otro grupo quedó fuera. Igualito, por eso está relacionado. El capítulo 25 es una continuación y es una ampliación de lo que debemos estar conscientes de que va a llegar el fin del tiempo de gracia y Jesús espera que no nos agarre desprevenidos, sino que nos agarre preparados. Y la manera de prepararnos es a través de buscar el Espíritu Santo todos los días, porque es el Espíritu Santo el quien nos llevará a la verdad que es Jesucristo. Eso es lo que debiéramos estar haciendo. Hoy, no mañana, hermanos, hermanas, no. Hoy es rogarle a Dios, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Dame, Padre, tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me ayude a identificar cuáles son mis problemas, mis errores, lo que me dificulta estar en una buena comunión contigo, porque así como se llevaba a cabo en el día de expiación. ¿Se acuerdan que sonaban las trompetas el 1 del 7º mes para anunciar que el día 10 era el Yom Kippur, el día de expiación? Y entonces todos los israelitas se juntaban y afligían su alma. Afligir su alma es un sinónimo de humillarse. La palabra de aflicción en hebreo es aná, y esa también se translate, ya hasta estoy metiendo en inglés con ustedes. Traduce, gracias. Se traduce como humillarse. Humillaban su alma. ¿Qué es humillarse? Reconocer que yo no tengo ningún mérito ante Dios y que me pongo a disposición del escrutinio del Espíritu Santo para que sea Él quien domine mi vida y me lleve por el camino que es Jesucristo. Eso es lo que te está diciendo Jesús hoy. Hoy. Busca al Espíritu Santo hoy, porque ¿sabes qué sucederá cuando se vengan todas esas cosas?
La gente que está preparada entrará a las bodas. Los que no se quedarán afuera, la puerta se cerrará. Y las que estén afuera, dice que llegarán corriendo, corriendo, y tocarán la puerta. Y qué lamentable es escuchar esto, hermanos. Dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. ¿Y qué les dice Jesús? Mas él le respondió, o él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Así fue como le respondió Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús también cuenta otra que dice los corderitos y los cabritos? Pero Señor, si en tu nombre sacamos espíritus, en tu nombre predicamos el evangelio, andaban haciendo la obra en el nombre del Señor. Le dice, no sé en qué nombre, yo a ti no te conozco. Y los otros corderitos, oye Señor, ¿y cuándo dices tú que lo hicimos? Yo no me acuerdo habértelo hecho a ti. Pues cuando se lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, Dios nos invita hoy para que le busquemos de todo corazón. Humillemos nuestra alma ante Él. Pidamos del Espíritu Santo. Hoy no esperemos a que se vengan todos los acontecimientos, porque mira, posiblemente si estás esperando a que empiece a llover granizo, a que se venga la ley dominical, a que el agua se convierta en sangre, o sea, a que caiga fuego, a que el sol empiece a quemar a la tercera parte de la población. Si estás esperando a ver esas señales para tú decir, ay, nanita, esa es una expresión por aquí regional, no sé si la usan ustedes, ay, nanita, decir, ay, Dios mío, ahora sí ya se puso en serio, ahora sí voy a ir a buscar al Espíritu Santo que me cambie. Cuando uno rechaza al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se aparta. El único pecado imperdonable es pecar contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo es una persona que siente cuando Él está ahí y nos va diciendo, oye, tu carácter, oye, mira qué iracundo eres, oye, mira, eso que estás viendo no es apropiado, oye, ¿por qué te peleas con el pastor, con los hermanos? ¿Por qué andas discutiendo? Ve y pide perdón, oye, ve y pide perdón. Y cuando tú en tu orgullo dejas la humildad por un lado, tú dices, no, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? Él fue quien me ofendió, él que me pida perdón a mí. Entonces el Espíritu Santo se entristece y dice, ay, pues bueno, no se cansa, ahí está. Pero llegará el momento en el que el Espíritu Santo, que es el que nos muestra los errores que tenemos, dejará de estarnos diciendo. Y cuando el Espíritu Santo deje de estarnos diciendo lo que debemos de cambiar, entonces nuestras pasiones, nuestras debilidades aflorarán. ¿Y qué le vamos a hacer? Ya no habrá quien nos contenga, ya no habrá quien nos frene, ya no habrá quien nos diga que debemos de cuidar nuestro cuerpo porque ahí está morando el Espíritu Santo, ya no habrá quien, esa conciencia que nos hable y que nos diga que debemos de cambiar, ya no estará ahí. Hoy es la preparación. Busquemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevará a Jesús y entonces se cumplirá lo que dice Jesús en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, cuando le hablemos a Jesús, Jesús, ayúdame.
Es decir, vengan aquí, yo los protejo, yo les cuido. También dice Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero el guardar los mandamientos no es una forma de salvarnos, porque el versículo 3 hace referencia a que el guardar los mandamientos es un reflejo de conocer a Jesús. Porque conocemos a Jesús, porque nos relacionamos con Él, entonces nosotros guardamos los mandamientos de Dios y buscamos agradarle, no como una carga, no, sino como una bendición que nos libera del pecado. Santiago la llama la ley de la libertad. Somos libres. Somos libres. Cuando aprendemos a amar la ley de Dios, porque amamos al creador de esa ley, pero jamás vamos a amar a alguien con quien no nos relacionamos. La clave de todo esto, mis queridos y apreciados hermanos, es relacionarnos con Jesús, pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a sus pies, humillándonos en cada momento, pidiéndole que cambie nuestro corazón, que ponga un corazón de carne, que sea capaz de sentir el amor de Dios, sentirlo en nosotros y compartirlo con el mundo entero, para que así sea predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones. Porque lo que vamos a hacer no es ir a predicar solamente la palabra de Dios. No es ir a leer. Vengo a leerles la palabra de Dios. Dice Mateo 24. A ver, vamos a leer juntos. No. Vamos a ir a compartir lo que la palabra de Dios hizo en mí, lo que la comunión con Dios hizo en mí, lo que el Espíritu Santo me transformó. Entonces voy a dar el testimonio de que Dios vive en mí, y ese Dios lleno de amor me ayuda a estar testificando de su amor con los demás. Es una predicación viva. Es poner en obra la fe. Muéstrame tu fe o muéstrame tus obras, yo te mostraré tu fe. Eso es el resumen. Amén. Hermanos, yo termino haciendo un resumen también de todo esto. Quise iniciar diciendo que tengamos mucha precaución, y termino de la misma manera diciendo, tengamos mucha precaución. El enemigo está trabajando a marchas forzadas. Les voy a decir dos maneras, hay muchas más, pero dos que debemos de prestar atención. Una de ellas, el engaño, tergiversando la palabra de Dios. Y la otra, dividiendo, separando a los seres humanos, pero específicamente separándonos a nosotros. Tengamos mucha atención con lo que escuchamos y lo que replicamos nosotros. No promovamos las divisiones, mejor busquemos las uniones. Hagamos realidad la oración de Jesús que hizo a Dios para sus discípulos, que seamos uno, que podamos ser uno, cada uno de nosotros que podamos ser uno. Y para lograr ser uno, tendremos que hacer lo que hicieron los discípulos. Está escrito en Hechos, capítulo 1, 14, si mal no recuerdo. Estaban unánimes en oración, orando, humillándose ante Dios, porque justo antes de que tomaran prisionero a Jesús, se estaban peleando por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Estaban discutiendo. Pedro
Cuando fue tomado prisionero Jesús, sacó su bravura, su iracundidad, sacó la espada y cortó una oreja de uno de los guardias. No habían cambiado todavía. Entonces fueron, se humillaron, se arrodillaron, estuvieron orando y orando juntos hasta que después, entonces sí, fue derramado el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Unámonos en oración, busquemos a Dios y roguemos por el Espíritu Santo. No será derramado el Espíritu Santo en corazones orgullosos. El Espíritu Santo será derramado en corazones humildes. Reconozcamos cuáles son nuestras fallas, nuestras faltas y pongámonos a disposición de Dios para que sea Él quien nos transforme. Y entonces se derrame el Espíritu Santo con gran poder, porque estamos esperando esa lluvia tardía. ¿Quiénes? Sus discípulos, a los que Jesús les estaba hablando en Mateo 24. A nosotros, hoy te está hablando a ti. Hijo mío, prepárate, recibe el Espíritu Santo, y la forma de prepararte es dejar atrás el orgullo. La forma de prepararte es ser humilde. La forma de prepararte es estar unidos con tus hermanos. La forma de prepararte es buscar a Dios en oración todos los días. Lee la Biblia, comparte, mantente activo. Eso es lo que nos dice Dios. Y así, hermanos, con un gran privilegio, a mí me gusta incluirme en las bendiciones, de recibir esas bendiciones. ¿Cuáles de ellas? Pues todas, pero en específico, con un gran privilegio, me dará mucho gusto ir hombro a hombro con ustedes, predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua, y diciéndole al mundo entero: Cristo viene y viene pronto. Cristo viene. Amén. Esa es mi mayor esperanza. Amén. Y al final de los tiempos nos podamos ver juntos en la patria celestial, en la nueva Jerusalén, Amén. para Amén. alabar todos los días a nuestro Dios, quien hizo todo por nosotros. Y lo único que yo hice es dejar a un lado el yo y decir: Espíritu Santo, aquí estoy. Haz conmigo lo que sea tu voluntad. Transfórmame hoy. Amén. No mañana. Quizá mañana te duermes y ya para cuando te duermas, la preparación ya habrá pasado. Preparémonos hoy, hermano. Que tengan un muy feliz sábado. Les mando un fuerte abrazo desde por acá de México. Deseo de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y que su paz sobreabunde en sus corazones y en sus pensamientos. Amén. Que así sea, hermano. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, Es tan hermano. amable despedirnos con una oración, Wilda. Claro que sí. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Oremos. Amadísimo Padre, Señor, por allá en Australia ya están en tu día santo. Aquí ya está cayendo el sol. Estamos entrando a esas horas hermosas de comunión contigo. No son una carga, Señor, son un aliciente, son una descarga, señores, son un alivio a nuestro cansancio de las obras que hacemos todos y cada uno de los días de la semana. Pero hoy, Señor, en este tu día santo, dejamos a un lado todos los pendientes, todas las preocupaciones, todas las mortificaciones, todo lo que nos jala al mundo, Señor, lo dejamos a un lado y nos acercamos a ti buscando tu rostro. No voltees tu rostro de nosotros, Señor, por favor, te lo rogamos. Extiende tu mano, tómanos fuerte, Señor, abrázanos. Por favor, necesitamos nosotros de ti, Señor. Amén. No eres tú quien necesita de la vanagloria, de la exaltación,
tú no eres quien está pidiendo que nosotros te alabemos. Somos nosotros quienes necesitamos darnos cuenta que tú eres Dios, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres nuestro Salvador, que tú haces todo por nosotros. Necesitamos reconocerte, aceptarte como nuestro Dios. Eso hacemos este día, Señor, aunque durante toda la semana andamos tan atareados y preocupados por otras cosas. Hoy, Señor, te decimos, tú eres nuestro Dios, a ti estamos esperando y cuando venga nos gloriaremos, Señor, nos alegraremos porque es a ti a quien esperamos. Amén. Señor, Amén. Amén. te pedimos, Padre, que nos prepares. Te Amén. rogamos de todo corazón, Señor. Los tiempos actuales nos están marcando, nos están mostrando, Señor, que tu llegada, la venida de Jesús está muy cerca. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, que si tú nos vas a llamar a hacer el trabajo, de dar el fuerte pregón, de ser el tercer ángel que predique por todos lados, Señor, queremos estar preparados, pero para estar preparados necesitamos, mi Dios, rechazar todo lo que nuestro cuerpo nos pide, todas las cosas que nuestra mente Sí. mundana, Señor, están rodeando en ella. Transfórmanos, por favor. Transforma nuestro carácter y prepáranos para que tu Espíritu Santo venga a morar con nosotros y sea Él quien nos haga la transformación completa. Y así, Amén. Señor, sea tu Espíritu Santo quien nos selle. Amén. Señor, quedamos pues en tus manos. Sigue bendiciendo a esa hermosa iglesia de Australia. Sigue bendiciendo a estos hermanos, Señor, que se conectan, que te buscan a ti, por lo menos por los medios estos digitales. Nunca se han apartado de ti, Señor. Y escuché que ya van a reunirse otra vez de nuevo en las iglesias. Por favor, Señor, cuídales, protégeles, úngeles, quédate tú con ellos, Señor, acompáñales y que tu obra siga avanzando también por medio de ellos. Amén, Sí. Señor. Señor, gracias por escucharnos. Te lo pido, te lo Amén. ruego todo en el bellísimo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, gracias por Amén. esta invitación.